Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Estás acá, no? En base a algo que dijo, ¿Qué dijo? el guía. Que los guaraníes tenían más o menos 5 mujeres. Era un poco promiscuo, muchacho. A lo que yo podría llegar a hacer lo mismo. No se lo voy a pensar. La cara no es de muchos amigos. Es mentira, amor, es mentira. Si vos tenés 5 mujeres, es mentira. yo puedo tener 5 hombres. ¿Por qué no? Sí, claro. ¿Quieres desplazar a alguna comunidad? Bueno. Guachines, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Nos encontramos acá nuevamente con Apeki, quien me está acompañando ya hace varios días. Estamos viajando por el litoral. Más específicamente, estamos actualmente en Misiones. Y somos mucho más específicos. Se habrán dado cuenta por la miniatura que estamos en las ruinas de San Ignacio. Claramente, teniendo en cuenta las temáticas que toca este canal, era casi imposible que no pasemos por este lugar. Así que bueno, no lo vamos a religar tanto, ¿no? La idea es también que este video no se extienda demasiado porque hay mucho también por recorrer, por contarles por ahí. Así que bueno, vamos a pasar a contarles un poquito de su historia. Ok, primero que nada quiero aclararles que lo que les voy a contar no es solo la historia de la reducción jesuítica de San Ignacio Miní, sino que voy a hablar de las misiones jesuíticas en general que ocurrieron en la región. De todas maneras, cuando sea algo específico de San Ignacio, se los voy a aclarar. Segundo, quiero recomendarles el video que hicimos en El Soberbio, en el cual contamos un poquito más detallados el antes y el después de las misiones jesuíticas. Se los comento más que nada como para que tengan una idea más general de cómo fueron ocurriendo las cosas en este lugar. Muy bien, dicho todo esto, podemos decir que la cosa empieza más o menos así. Un poco como les comenté en el video anterior, los primeros pobladores de esta región fueron los guayaquíes y los caigas. Y se especula que cerca del año 1000 comienzan a ser desplazados por los guaraníes, los cuales eran cazadores y solían ubicarse en las cercanías de los ríos y arroyos. Con la llegada de los españoles también comenzaron los abusos, más específicamente con las denominadas encomiendas, en las cuales se les entregaba tierras a los españoles que vinieran para estos lados, pero también se les entregaba guaraníes a los cuales los obligaban a trabajar para dichos españoles. Una cosa que no les dije la vez pasada es que dichas encomiendas tenían como condición que los españoles debían adoctrinar a los guaraníes en la religión católica, pero claramente esta condición no era muy cumplida, que digamos. Aclaremos también que todos estos abusos obviamente tenían como reacción levantamientos de los guaraníes sometidos. Para el año 1603, un tal Hernandarias, que era el 27º gobernador de la Nueva Andalucía del Río de la Plata, que si no lo ubican es esta región que están viendo ahora. Cuestión que don Hernando modificó esta reglamentación, la cual tuvo la aprobación de la corona española por parte del rey Felipe III, el cual era conocido como el Piadoso. Algunos dicen que era su debida religiosidad, aunque otros también creo que se lo decían porque al parecer creían que era como muy débil e influenciable. A ver, si bien años antes ya había misiones religiosas como las fundadas por los franciscanos en el año 1580, e inclusive algunas misiones jesuíticas en las cuales los padres dominaban un poquito el idioma tupí, que es bastante parecido al guaraní, pero no eran misiones muy duraderas que digamos. Recién el 9 de febrero de 1604, luego de la aprobación de Felipe III, se crea la provincia jesuítica del Paraguay, cuya sede principal estaba en la ciudad de Córdoba, y a partir de esto lo que se buscaba era hacer reducciones jesuíticas, pero un poco más estables. Recién para el año 1608 se designa al padre Diego de Torres, el cual viene a la ciudad de Córdoba con 13 misioneros, y se les ordenó que se dirigieran al Paraná, al Guairá y a la región de los Guaycurúes, y de esta manera liberar a todos los que estén bajo el sistema este de encomienda que les había mencionado antes. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver una película que se llama La Misión, que está dirigida por Roland Joffé y protagonizada, si no me equivoco, por Robert De Niro y Jeremy Irons. Y también hay un jovencísimo Liam Neeson antes de que todas sus películas se basen en secuestros y esas cosas. El punto es que la película está situada en esta región y en esta época, y utiliza la música compuesta por Ennio Morricone como si fuese un integrante más del elenco, un protagonista más, dado que este fue uno de los principales puentes que hubo en el primer acercamiento entre los guaraníes y los jesuitas, los cuales estaban bastante acostumbrados a que los maltraten, y de repente llegaban estos tipos muy tranquilos, tocando melodías dulces y además sin armas. En poco tiempo pudieron tener vínculos más fluidos y de esta manera los jesuitas imponer su creencia religiosa. Obviamente no todo fue tan sencillo. La primera barrera era obviamente el idioma, pero lejos de querer imponer el español, los jesuitas aprendieron a hablar guaraní. Y esto es una opinión totalmente personal, pero creo
creo que esa fue una de las principales causas del éxito de las misiones. La segunda barrera fue un poco más de índole espiritual. Claramente los guaraníes y las demás tribus tenían sus creencias y costumbres. Más allá de que hoy en día o antes podrían haber sido consideradas como buenas o malas costumbres, no dejaban de ser sus costumbres. Y lo que estaban tratando de hacer los jesuitas era avasallarlas. Y esto traía cierta resistencia, más que nada de los payés, que eran como los líderes espirituales de los guaraníes. Más allá de todo esto, para el año 1609 se funda la primera reducción jesuítica llamada San Ignacio Guazú, que no es la que vamos a recorrer en un ratito, dado que esta está ubicada en tierras que actualmente pertenecen a Paraguay. Y obviamente no fueron las únicas 2 misiones que se hicieron. En total, en un lapso de más o menos 100 años se hicieron 30 misiones jesuíticas en esta región. 15 estaban en las actuales provincias de Corrientes y Misiones, 8 en Paraguay y las otras 7 estaban al suroeste de Brasil. En general, cada misión no tenía más de 2 o 3 jesuitas para organizar un aproximado de 4.500 guaraníes. Si bien todo estaba bajo el mando de la corona española y esos 2 o 3 guaraníes eran los máximos responsables de la misión, internamente en la comunidad existía una organización política. De hecho, existía un cabildo que tenía un corregidor que era como la máxima autoridad del pueblo, el cual era elegido medio a dedo por el gobernador de la provincia. Usualmente era uno de los caciques de la comunidad y este cargo lo tenía hasta el día de su muerte. Además también tenían alcaldes de primer y segundo voto, veedores, comisarios y toda una estructura que no solo les permitía organizarse social y laboralmente, sino que además también les permitía subsistir económicamente. ¿Vieron que al principio les dije que los guaraníes eran cazadores? También cultivaban diversos vegetales como maíz, batata, mandioca, yerba mate, etc. Bueno, los jesuitas lograron implementar un sistema agrícola más organizado y además también complementaron algo que los guaraníes la verdad no hacían: la ganadería. Esto no solo les permitió subsistir, sino que además también les generó como una especie de comercio interno entre las distintas comunidades y además también un comercio externo entre las distintas misiones. Y hacían algo que si lo planteas hoy en día te tildan de comunista, y es que tenían jornadas laborales de no más de 6 horas. Y esto los jesuitas lo implementaron como para que los guaraníes tengan más tiempo como para poder realizar otras actividades. Claramente esas actividades los jesuitas esperaban que estén vinculadas a lo religioso, que era para lo que básicamente fueron. Es por ello que cada reducción tenía una iglesia enorme en donde ocurrían casi todos los hechos trascendentes. Dicha iglesia y el resto de los edificios de las misiones tenían diseños basados en recomendaciones europeas, pero la mano de obra era absolutamente guaraní. Como les dije, la música había jugado un papel preponderante y una vez creadas las misiones lo siguió haciendo, dado que los guaraníes participaban en los coros y además también aprendieron a ejecutar algunos instrumentos como por ejemplo el violín, el arpa. A esto sumémosle que a partir de los 6 años comenzaban a hacer danza y hasta inclusive interpretaciones teatrales. Bien, siendo más específico con la reducción jesuítica que vamos a ir a visitar, que es la de San Ignacio Miní, podemos decir que fue fundada en el año 1610 al sur de Brasil por José Cataldino y Simón Maceta. El asunto es que esta región de Brasil donde se hizo inicialmente se veía constantemente atacada por los denominados bandeirantes, que solían ser portugueses o descendientes de ellos que se dedicaban a la caza de indios para venderlos como esclavos en Río de Janeiro o Sao Paulo. Esto obligó a los jesuitas a tener que mudar la misión en varias oportunidades, hasta que en el año 1696 se instaló en el lugar que hoy día se encuentra. Estos continuos ataques por parte de los bandeirantes obligó a los jesuitas a tener que hacer algo que no iba tan de la mano de su supuesta actitud pacífica, y fue nada más y nada menos que comenzar a militarizar las misiones, formando milicias entrenadas con tácticas modernas, al menos para ese entonces, y armas de fuego. Esto le permitió de alguna manera poder defender las misiones y también, ya que estaban, utilizaron esa especie de ejército para algunos otros conflictos que había en la región. El asunto es que estas milicias se desenvolvían bastante bien y de alguna manera empezaron a intimidar a algunos políticos que estaban en Asunción y en otras áreas. Entonces empezaron a desconfiar de los jesuitas y hasta cuestionaban un poco su lealtad al rey. A ver, como les dije antes, estoy hablando muy genéricamente de todas las misiones. Estas serían las similitudes sociales, laborales y económicas que ocurrían en la gran mayoría. Pero obviamente cada una tiene su historia particular, las cuales, bueno, se las contaré eventualmente si tengo la posibilidad de visitarlas. En fin, la vida en las misiones tenía más o menos esta dinámica, pero para inicios del siglo XVIII todo comenzaba a tener otro horizonte, dado que comenzaron algunos conflictos entre la Iglesia Católica y la corona española. A esto sumémosle que para el año 1750 España hace un acuerdo medio
intercambio de tierras y de intereses económicos con Portugal, y le terminaron cediendo a Portugal tierras en las cuales se encontraban 7 de las 30 misiones. Y obviamente, ¿qué hicieron? Le pegaron una patada a los jesuitas y se tuvieron que ir para otro lado. Y como frutilla de postre, el rey Carlos III tomó una medida ya adoptada en 1759 en Portugal y en 1762 en Francia. ¿Qué hizo? Emitió la denominada Pragmática Sanción de 1767. En resumen, lo que hacía era expulsar a todos los jesuitas de los dominios de la corona española, incluyendo América. Esto incluía además la incautación de todos sus bienes. Es genial que los jesuitas hayan resistido a los payés guaraníes o inclusive a los terribles ataques que les hacían los bandeirantes, pero bueno, un día cae alguien con un papel firmado y listo. Se terminó todo. Así, sin nada, sin mucho cuestionamiento. Algo que hay que decir es que las misiones no se disolvieron de inmediato. La corona ordenó que vayan otras órdenes como por ejemplo franciscanos, dominicos y mercedarios, a los cuales no les fue muy bien con los guaraníes. La principal causa fue el idioma. Al no comprender bien el guaraní se les hacía bastante complicado organizar esa cantidad de gente. Es por ello que los guaraníes empezaron a emigrar y buscar refugio, porque tampoco era que los demás lo trataban muy bien, que digamos. Con el pasar de los años, algunas misiones quedaron abandonadas y otras directamente arrasadas para poder utilizar esas tierras. Para el año 1817, la misión de San Ignacio Miní fue saqueada e incendiada por tropas paraguayas, en un contexto de anarquía y guerras que había en el país. De todas maneras, la misión de San Ignacio Miní, a pesar de no ser de las más grandes, es la que actualmente se encuentra mejor conservada. Recién para el año 1870 empieza a aparecer población no indígena en la zona, y para el 18 de enero de 1907 se funda el pueblo conocido actualmente como San Ignacio. Debido a los incendios, los techos y las columnas de los edificios de la misión cedieron. Además, también imaginemos que el clima es subtropical y multipliquémoslo por la cantidad de años que estuvo ese lugar sin que alguien le haga algún tipo de mantenimiento. Exacto, se formó una selva que llegaba hasta el techo de la iglesia. Si bien con el correr de los años algunas personas intentaban poder conocer las ruinas, dado la carga histórica que tiene, no fue hasta el año 1940 que se tomó la decisión de restaurar el lugar para su preservación. Las tareas mayores se hicieron hasta el año 1948 por muchas personas, pero bueno, todas estaban a cargo del arquitecto Carlos Oneto, aunque cada ciertos años se van restaurando diferentes partes a medida que lo vayan necesitando. Por suerte, esto no fue solo algo que ocurrió en San Ignacio Miní, sino que se replicó en otros lugares como Loreto, Santa Ana y demás misiones de Paraguay y Brasil. Y para el año 1983, la misión de San Miguel, ubicada al sur de Brasil, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y para el año siguiente se incorporó a esta declaración a las misiones de San Ignacio Miní, Loreto, Santa Ana y Santa María. Y también hay que mencionar que años más tarde se incorporaron algunas misiones de Paraguay a esta declaración. Sinceramente no sé si me extendí mucho o tal vez inclusive omití algunos detalles que pudieron haber sido bastante trascendentes. Y perdónenme y entiéndanme también que a veces en este tipo de historias me es muy complicado ser imparcial, porque bien o mal estoy hablando un poco con el diario del lunes y con la cultura impuesta que tengo. Y además tampoco tengo la posibilidad de saber si hubiera sido mejor o peor si los españoles y los jesuitas no hubieran llegado nunca. Está claro que los jesuitas hicieron de su anhelo personal una misión colectiva, la cual avasalló una cultura de muchos años, a cambio de impartirles una ética y moral que por lo menos hasta hoy día nos parece correcta. Pero también por otro lado es innegable que les brindaron herramientas como las que estuvimos mencionando recién y que mejoraron su calidad de vida. Estos tipos, los jesuitas, me generan a veces una dicotomía que me cuesta bastante resolver. El que quiera está invitado a opinar acá abajo en los comentarios, pero le pido por favor con respeto. Si les copó el video hasta acá, por favor los invito a darle like al video, a suscribirse y activar la campanita. Ahora sí, guachines, nos vamos para la ruina de San Ignacio. Ojalá les guste. Guachines, espero que todo ese contexto histórico les haya servido, les haya ayudado para contemplar y entender un poquito mejor lo que vamos a ver ahora en un rato. En principio les estoy hablando un poco bajo y con el barbijo colgado, básicamente porque bueno, la reglamentación acá es que estemos con barbijo, todo el asunto COVID que aún continúa, y a su vez también estamos en el interior de una especie de mini museo, hay una música de fondo. Yo sé que es un poco incómodo, por ahí no es lo más prolijo del mundo, pero la gente de acá decide que lo primero que uno vea sea esto. Básicamente, ¿para qué? Para hacer un poquito de lo que nosotros hacemos cuando
contamos la historia, es contextualizar un poco, entender cómo era originalmente este lugar, las dimensiones, porque lo que vamos a ver en un rato obviamente son ruinas, o sea, nosotros vamos a tener que tratar de imaginar cómo era esto. Por suerte acá una maqueta enorme hecha, como para que nosotros entendamos un poquito de las dimensiones que tenía este lugar, la forma, ¿no? La estructura que tenía, y a su vez en los laterales tenemos algunos detalles arquitectónicos que tienen que ver con decoraciones, tejas, hasta inclusive una lápida, como para que nosotros nos demos cuenta un poco cómo eran las cosas en ese momento. Bueno, guachín, eso es una recomendación personal. Como estarán viendo en este momento, nos asociamos a un grupo, es totalmente gratuito, hay un guía y nos va a pasar a explicar detalles de este lugar. Si pueden averiguar por su cuenta y quieren recorrerlo por su cuenta, perfecto, pueden hacerlo, pero mi recomendación es que lo hagan con un guía, que obviamente siempre sabe mucho más de lo que uno pueda llegar a averiguar. El nombre del pueblo, reducción, monumento o ruina, como mayoritariamente se denomina el lugar, es de San Ignacio Miní. San Ignacio de Loyola fue el fundador o creador de la Compañía de Jesús. Entonces, en conmemoración a él, el pueblo lleva su nombre. Miní es una palabra guaraní que se utilizó posteriormente para poder identificar de otra población que está ubicada en el Paraguay, que es San Ignacio Guazú, que significa grande, y la nuestra pequeña, ¿se entiende? Bien, guachines, esto que estamos viendo a mis espaldas y que les voy a pasar a mostrar mientras les voy contando, son pabellones en los cuales las tribus guaraníes venían acá con sus familias y vivían. Y la verdad ahora vamos a pasar a ver, son como habitaciones muy chicas. Tengan en cuenta que si fuese una familia tipo, nada más, ¿no? De 3 personas, claramente uno podría vivir, aunque sea un poquito cómodo, como una especie de monoambiente. En lo que es la construcción, decía, al menos el guía decía que tenía esta altura y que era como una especie de techo a 2 aguas. Y estas columnas que se ven acá, era donde se sostenían justamente esos techos y se formaba una galería acá, todo toldeado hasta el fondo. Los techos eran de las tejas que vimos antes en el museo, que eran todas construidas acá por los nativos, y a su vez estas piedras las sacaban de canteras acá no tan lejos de acá del río, y son de piedra arenisca, si no me equivoco el nombre como técnico, y también tiene otro nombre que la verdad no me estoy acordando, pero bueno, ahora va a aparecer. Tanto estos de acá como esos de allá, otros de allá, son como edificios idénticos, más o menos tienen todas las mismas dimensiones. Algo que vamos a notar en algunos de los pabellones, está apuntalado. De hecho ahora cuando vayamos a la iglesia se va a ver con más notoriedad. Pero esto está apuntalado, obviamente porque en algunos sectores no se puede pasar. Y como acá vemos está sostenido, todos estos lugares están sostenidos por las dudas obviamente. Esto fue restaurado para que se pueda llegar a conocer, a visitar y por el patrimonio en sí que es. Pero bueno, sigue en un estado en el cual puede ser peligroso, se puede llegar a derrumbar. Así que bueno, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Algo que me llamó la atención de esto es la altura de las puertas. No sé, fíjense, ya no soy tan alto, mido 1,74 por ahí creo. Y miren esta altura. Se ve que los guaraníes de ese entonces o no eran muy altos o por algún motivo en particular decidieron hacer las puertas a esa altura. Y bien, guachines, nos encontramos por ahí en el lugar más emblemático donde seguramente verán a muchísima gente sacándose fotos. Es muy probable que la miniatura de este video haya sido una foto de nosotros dos acá en las puertas de lo que sería la iglesia en sí, de todo este predio. La iglesia principal que tiene esta comunidad jesuita barra guaraní. Y ya en su interior vemos unas dimensiones, la verdad, bastante grandes y un poco lo que les había mencionado. Si bien este lugar se restauró varias veces, hay algunas que otras cuestiones de seguridad, algunas paredes hay que estar sosteniéndolas por las dudas. De hecho, si prestamos atención en algunas paredes, vamos a ver que algunas de las piedras tienen como tallado, que dice por ejemplo ahí R09, significa que esa piedra fue cambiada y puesta una en el año 2009, en la restauración que se hizo en el año 2009. Y a su vez también vemos otras que están como pintadas con números, que bueno, esto es más que nada como para hacer un inventario para futuras restauraciones. También en el circuito en sí vamos a ver que algunos sectores están encadenados y no se pueden pasar, es justamente para preservar este piso. Este es el piso original que tenía la iglesia en sí. Todo esto obviamente hecho acá, construido acá, por mano de obra guaraní también.
Si bien las iglesias solían ser los edificios principales de las misiones, también solían ser los que más tardaban en hacerse. La de San Ignacio Miní tardó 36 años en finalizarse. Lo que estamos viendo es el altar mayor de la iglesia y debajo de él se encuentran enterrados 17 sacerdotes jesuitas. Los sacerdotes también tenían como algunas áreas exclusivas. Como vieron recién, pasamos por ese pórtico ahí y esto sale como a un patio exclusivo también de los sacerdotes, que también lo conectaba con una sala de música y a su vez también con una biblioteca. Acá vemos, por ejemplo, la sala de música obviamente no se puede pasar, pero bueno, voy a extender un poquito el brazo como para mostrar lo más que se pueda. Y acá sería el acceso a la biblioteca, donde, al menos comentaba el guía, tenían más o menos unos 120 tomos de libros, obviamente de distintas características, todas vinculadas con la iglesia. Y ya después, en lo que resta de este al menos pabellón, eran como complejos más habitacionales, todos que utilizaban mismo los sacerdotes. La verdad no sé si está bien dicho que sean sacerdotes. Bueno, vamos a decirle la comunidad jesuítica que vivía en este lugar. Bien, charlando con el guía como para ser un poquito más preciso con la información, me aclaró algo que me parece que está bueno decirles a ustedes acá en el video. Vieron que les dije que allá estaba, por ejemplo, la biblioteca, ¿no? Que también había un par de lugares que eran como residencias de los jesuitas que estaban aquí, pero además también todos estos lugares funcionaban como una especie de colegio, en la cual la idea era, no sé, enseñarle por lo menos a escribir, a leer en castellano a los guaraníes que justamente vivían en esta comunidad. Y lo que ven a mis espaldas justamente son talleres en el cual obviamente hacían mantenimiento, imagínense el mantenimiento de cuestiones que tenían que ver con esa época. Pequi está acá, la Pequi está con nosotros, no se preocupen. Pasa que está ella grabando, ahí está grabando con todo lo que dice absolutamente el guía. Esto es toda información que vamos a utilizar obviamente en el video. No te tengo escondido, estás acá. Ah, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Estás acá, no? En base a algo que dijo, ¿qué dijo? El guía. Que los guaraníes tenían más o menos 5 mujeres. Era un poco promiscuo el muchacho, tenían 5 mujeres, pero decía que la excusa en sí, no era la excusa, la razón puntual para la cual tenían muchas mujeres era para poder multiplicar también su comunidad y de esa manera también poder llegar a desplazar a otra comunidad en función de poder sacar más provecho para la pesca y ese tipo de actividades. A lo que yo podría llegar a hacer lo mismo, no se lo voy a pensar. La cara no es de muchos amigos. Es mentira, amor, es mentira. Vos tenés 5 mujeres, es mentira. Yo puedo tener 5 hombres. ¿Por qué no? Sí, claro. Si quieres desplazar a alguna comunidad. Aclarado eso, claramente lo que terminaba sucediendo muchas veces era que terminaban teniendo relaciones incestuosas. A lo cual cuando llegaron los jesuitas y vieron esto, obviamente abrieron los ojos así gigantes y dijeron, ¿qué pasa acá? Esto hay que corregirlo. Y lo que hicieron en estos lugares fue separarlos. O sea, los hijos ya pasando los 12 años ya estaban en un pabellón aparte, las mujeres estaban en otro. O sea, la idea era justamente que no sucedan estas cosas. Bueno, porque bueno, entendían la moral, la ética de otra manera, no tenían otro punto de vista y trataban de impartir esa pseudo justicia, esa pseudo moral a la comunidad guaraní, que bueno, venía practicando todo esto que les comenté recién hace muchísimos años. Muy bien, guachines, del lado derecho, vamos a decir, de la iglesia, lo que vamos a encontrar, y es exactamente donde estamos parados ahora, es el cementerio de toda esta comunidad enorme que estamos viendo. Todo este sector del predio contaba con aquel cuartito en sí donde se velaban los restos de la persona que aquí era enterrada, y a su vez también ahí, que actualmente la verdad no se puede ver mucho, era donde se hacía una especie de autopsia para determinar en sí las causas de la muerte. Y en función de esa causa de la muerte se separaba en dos: la gente que supuestamente moría de causas naturales y la que no. La gente que no se moría de causas naturales, que por ejemplo tenía que ver con enfermedades de tuberculosis, fiebre amarilla, todo ese estilo de enfermedades, era llevada a un cementerio, pero no a este, a uno que está ubicado a 3 kilómetros de acá. Hacían como esa separación muy parecida a la que ocurrió en Buenos Aires con respecto a la separación entre la gente del cementerio de la Recoleta y el cementerio de la Chacarita. Bueno, en este cementerio no se admitía gente que haya muerto por algún tipo de enfermedad. Una cosita chiquita a destacar también, qué sé yo, entre todas las cosas que la comunidad jesuítica avasalló a la comunidad guaraní respecto a sus costumbres, me refiero, hubo algunas las cuales respetó. Entre esas, por ejemplo, la manera en que los guaraníes eran enterrados. Como vimos allá en el altar, lo que hacían es lo que se hace tradicionalmente: a los sacerdotes se los enterraba así, ¿no? En plano, plancho así, y listo, abajo de la tierra. En cambio, la comunidad guaraní tenía la costumbre de enterrarlos dentro de una vasija en posición fetal, que era más o menos la concepción que tenían de cómo venían al mundo. Dentro de esa vasija también, si no me equivoco, por ahí estoy errado, pero hasta donde sé, creo que también se ponían todas sus pertenencias o cosas de valor. Pero bueno, actualmente
este predio, la verdad se puede llegar a visitar, caminar, porque bueno, se han extraído los restos que se han encontrado. De hecho, el guía aclaró que hay algunos que se pueden llegar a visitar o ver en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que un día tenemos que ir tal vez a hacer un video ahí. Un detalle también a contarles es que si bien el predio pareciera como que finaliza acá, este sería como el fondo, ¿no? Vamos a aclarar también. Hay como una reja y como que más allá, esto ya está, no pertenecía a toda esta comunidad. No, y la realidad es que sí, este predio tenía, si no me equivoco, te habías dicho, creo que 18 hectáreas, de las cuales también esto está incluido, pero también eso que está allá, algunos que otros sectores de allá, que hoy día hay población, hay, de hecho ahora en la salida van a ver que al toque ya hay negocios. Este es el área tal vez que se conservó más y que se pudo llegar a restaurar. Después el resto, la verdad, bueno, la humanidad continuó con lo suyo, que es por ahí no fijarse tanto qué pasó antes, y bueno, terminó habiendo ciudades alrededor, que bueno, es lo que hoy conocemos un poquito como San Ignacio. Bien, guachines, si bien podríamos terminar el video acá, la verdad es que hay mucho por contar. No me alcanzaría ni 6 capítulos de este video para contarles detalles históricos sobre este lugar, pero no lo vamos a terminar acá. ¿Por qué? Porque este lugar también tiene como una versión nocturna en la cual se hace un espectáculo, aparte pago, y bueno, vamos a pagarlo también para que ustedes puedan verlo. Este espectáculo nocturno relata la historia de las ruinas de San Ignacio Miní a través de proyecciones, pero no a través de pantallas, sino por medio de cortinas de agua o inclusive en las paredes de las ruinas. Todo esto obviamente relatado de una manera muy didáctica y a la vez también con una gran banda sonora. La duración aproximada es de unos 45 minutos y tanto los precios como los horarios se los voy a dejar en la descripción a través del link de la página de turismo de la provincia de Misiones. Sinceramente, a todo aquel que pueda hacer esta visita se lo recomiendo, háganlo porque van a vivir una experiencia diferente a la de la visita diurna. Muy bien, guachines, si bien hay un montón de cosas que se pueden contar sobre este lugar, insisto, lo mejor de todo, más allá de lo que yo le pueda contar, es visitarlo. Visitarlo también teniendo en cuenta un poquito esos conceptos, de imaginar, de tener un poquito de idea de cómo pudo haber sido este lugar, las cosas importantes que sucedieron acá, ya sea desde el lado, ¿no?, de la historia que quieran pararse. Este lugar es justamente histórico, es un patrimonio importantísimo que tenemos, que si bien no es de las misiones jesuíticas el lugar más grande que hayan, por así decir, y creado, construido, en realidad la quien lo construyó fue la comunidad guaraní, pero bueno, no es la más grande, pero sí es la que más conservada se encuentra, y bueno, tenemos la oportunidad de visitarlo y eso hicimos, y esperamos que ustedes en algún futuro no muy lejano también lo hagan. ¿Sensaciones? ¿Qué te pareció? Me gustó mucho, la verdad, y sobre todo, bueno, la historia que contó el guía, que tal vez la tenía como tan ignorada, ¿no? En ese sentido, la verdad, lo que es la escuela o la secundaria enseñan muy poco sobre estos conceptos, y creo que es importante tener conciencia de eso y empezar a visibilizar un poco más sobre nuestros orígenes. Así que bueno, guachines, como siempre, no le vamos a pedir nada más y nada menos también que por favor le den like al video si les gustó, y si quieren también, si es la primera vez que ven un video, suscríbanse, y si no es la primera vez, si no se suscribieron, bueno, háganlo y activen la campanita. Algo importante que les voy a decir la Pequi, que nos va a ayudar a los dos un montonazo, y es esto. Primero, que visiten también mi canal. Ah, sí, visiten el canal de David Mortensen, acá abajo les va a aparecer. Hago contenido muy diferente tal vez a lo que haces vos, pero bueno. Sí, le puede llegar a gustar, Sí, visítenlo, de verdad que es un canal muy piola. Y otra es, si pueden colaborar con ambos canales, tal vez en relación a Cafecito App, que es una plataforma que está acoplada con Mercado Pago. Cafecito App es una plataforma en realidad sí, vinculada con Mercado Pago, claro, una aplicación en la cual ustedes pueden donar de 50 pesos hasta lo que deseen. Lo que ya conocen el canal, lo venimos mencionando, y eso nos ayuda un montón a poder continuar con estos viajes, dado que obviamente no vivimos de YouTube, pero bueno, también nos interesa poder seguir haciéndoles este contenido. Así que bueno, guachines, dicho todo esto, nos vemos la próxima, en un próximo video. Sinceramente no sabemos dónde, estamos improvisando este viaje, pero creo que está saliendo bastante bien. Así que bueno, chao, nos vemos.